Primera de Corintios 14. Vamos a leer versículo 40. Esta es una epístola, así se llaman, pero una carta por parte del apóstol Pablo a una iglesia local que existía en la ciudad de Corinto. Así que estos son los creyentes corintios. Pero Corinto era una ciudad de confusión, de perversidad, de muchas perversidades. Sería algo muy semejante a la ciudad de Las Vegas, ¿verdad? Pero en esta epístola se escribe y pone en orden muchas de las malas prácticas, malos costumbres de los cristianos que formaron la iglesia en Corinto. Por ejemplo, ellos estaban abusando de la cena del Señor, lo implementaron de una manera no bíblica. Muchas otras áreas de la vida cotidiana no fueron en orden de estos creyentes. Y no solamente era así de mal para esta iglesia, que todavía era iglesia, pero no se pudo rectificar todo en una sola carta, y es una carta más larga que la mayoría de las otras epístolas. Lea a la epístola de Gálatas, tiene como cuatro capítulos no más. Efesios, Filipenses, estamos hablando de 4, 5, 6 capítulos no más. Primera de Corintios tiene 16 capítulos, algo bastante más de las otras epístolas, y no queda allí. Se llama Primera de Corintios porque hay un segundo también. Así que todavía pasando la primera carta tenía falta de orden y requirió otra carta para seguir la primera, para a lo mejor poner en orden esta iglesia que fuera en mala condición, si quiere decir. Y aquí vamos a leer lo que es la conclusión del capítulo 14. Está llegando a varias conclusiones en Primera de Corintios, pero vamos a leer lo que dice Pablo a esta iglesia que fuera de orden. Dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Y esto es el texto para lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a orar. Señor, nosotros pedimos que tú nos iluminas con qué es lo que debemos de hacer como una iglesia y como individuos en nuestras vidas. Nosotros muchas veces nos encontramos fuera de orden. Y así que tu palabra y tu Espíritu Santo nos puede ayudar a que aclaramos los asuntos, a que ponemos todo en orden, a que aplicamos el orden a nuestras vidas como individuos, pero también al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de Cristo, que aquí estamos también, los presentes, Señor. Y pedimos una vez más la presencia tuya en este servicio, que sea el resultado correcto que tú, Señor, quisieras para con la votación que vamos a tomar el día de hoy. Y Dios, estas cosas pedimos en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Ya como les dije, esta epístola está escrita a una iglesia que está fuera de orden. ¿Qué es lo que se necesita de hoy en día en una familia, en una cultura, en un país, en una iglesia? Se necesita el orden. Dios no es autor de la confusión, dice la palabra de Dios. Siempre hay que tomar en cuenta de que si alguien está confundido, esto no es lo que Dios quiere. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de amor y de templanza. La templanza implica una mente sana. Así que Dios, lo que más desea, uno puede decir, para la vida de un individuo, lo que Dios desea para un matrimonio, lo que Dios desea para una iglesia, desea el orden. Hay varias reglas cómo llevar a cabo un asunto y cómo mantenerlo ya después de que se ha iniciado, por ejemplo, una iglesia o un matrimonio. Y nosotros vamos a aplicarnos a la idea del orden el día de hoy.
Nosotros tenemos en esta iglesia una constitución. Quiero abrir sus mentes, quiero hacerlos pensar ahorita qué es el significado de una constitución. ¿Qué hace una constitución? ¿Es algo bueno o malo que una iglesia tenga una constitución? Estoy haciéndolos pensar. Ahorita en nuestro servicio de inglés, alguien buscaba la definición de constitución por el teléfono mientras que estuvimos, porque hablamos el mismo asunto en el servicio de inglés. Constitución implica un reglamento por una organización. La definición, estoy intentando recordar más o menos lo que fueron las partes de la definición. Constitución implica un gobierno, implica un tipo de ley que estaría, o una gobernación, obviamente por parte de gobernantes o oficiales. Y también una constitución tiene mucho que decir acerca de separar esa organización que tiene la constitución, o sea, la organización constituida, se lo difera de las otras organizaciones demás. Todo esto implica constitución, que estamos hablando de una institución diferente de otras instituciones, algo que tiene reglamento y principio. Así que constitución implica que se aplica principios para que se lleve a cabo dentro de la organización. Y también, que era el otro, que tiene un sentido de gobierno, de gobernación, que es la manera que se gobierna la organización. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Que para una iglesia sería bueno o malo tener una constitución? ¿Es algo bueno o malo que se aplica principio a la organización? ¿Es algo bueno o malo que se lleva un orden en la organización que se ayuda a gobernar esa organización? ¿O bueno o malo que se hace una constitución que en un sentido difiera a esa organización de otras organizaciones demás? En mi opinión es algo muy positivo, algo muy bueno. Este país, por ejemplo, tiene una constitución. ¿Alguien me dice en qué año lo hicieron? Perfecto, una estrella para Eric. 1776, ¿ok? En ese año, ellos autorizaron la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a platicarlo un momento. La Constitución constituyó el país en la luz de qué era el país con que quiso separar los Estados Unidos como una nación. Se quisieron liberar de qué otra nación. Inglaterra, o Britania. Así que ellos, en la luz de que Inglaterra se estaba ocupando ley encima del nuevo mundo, así, si lo quiere llamar, los que vivieron en esos estados, que fueron 13 a la vez, ellos decidieron de que no quisieron ellos vivir bajo aquel gobierno, bajo de estas tiranías que sí se estaban experimentando a varios niveles. Y así que ellos hicieron su constitución que los constituyeron diferente de la otra nación. Y se entraron en guerra por lo mismo. Así que era algo suficientemente importante para aquellos fundadores del país que estuvieron dispuestos hasta a morir por lo que se estaban logrando hacer. Y esto quizás nos ayuda algo más con nuestra definición y comprensión de una constitución. Y por ejemplo, estudia los países del norte de Corea y sur de Corea.
de Corea. Son muy diferentes en su pensamiento, en sus metas, en cuáles son las cosas que quieren hacer como naciones, súper diferentes, opuestos. Pero un país está constituido diferente del otro, se hace distinción. Y esto en un sentido es lo que implica constitución. Y como una iglesia somos llamados de salir del mundo y ser separados hacia Dios. Así que cabe muy bien la idea de tener una constitución. La verdad es yo ni sé si existe una iglesia que no tiene una constitución. Claro que sí existirían, pero la mayoría de las iglesias que existen, ellos tienen una constitución porque, otra vez, yo lo considero muy prudente, muy bueno, muy positivo el tener una constitución. Y vamos a entrar en el negocio el día de hoy de leer la constitución de nuestra iglesia y no tienen que tener mucha preocupación porque la constitución es una sola página, así que ya se puede calmar. Oh, qué bien que no vamos a estar leyendo un documento de 200 páginas el día de hoy en esta mañana, ¿ok? Pero cuando nosotros formamos esta iglesia y con una constitución, nosotros lo hicimos súper simple, lo hicimos muy conciso, si quiere decir, de una manera simple para que no lo quisiéramos súper complicado, lo quisiéramos simple y abierto para poder añadir más si fuera necesario, ¿ok? Nosotros tenemos la posibilidad por nuestra constitución de que añadimos algo más a la constitución y estamos dedicados a hacer esto únicamente cuando sea necesario. Yo he visto constituciones de iglesias que son más que 40 páginas y lleva de que si alguien entra con zapatos azules, vamos a hacer esto, y estoy medio bromeando, pero tiene de cualquier tema, cualquier asuntito, todo lo tiene allí. Y esto en mayor parte es porque una iglesia nomás aceptó lo que era más o menos la constitución de otra iglesia y la otra constitución contenía mucho por los problemas que ellos enfrentaron y luego lo hacen de ellos mismos sin quitar lo que quizás no sería necesario. Cuando formamos esta iglesia, lo quisiéramos hacer con una constitución relativamente simple y con la posibilidad y potencial de engrandecerla como fuera necesario. Así que lo que yo voy a leer de primero es el preámbulo de la constitución nuestra. Dice: la Iglesia Bautista de Fe y Amor primeramente recibe su autoridad del mandamiento eclesiástico de Cristo para ir hacia todo el mundo para hacer su obra. Segundamente recibe su autoridad de New Testament Baptist Church, o sea, la Iglesia Bautista Neotestamentaria de Safford, Arizona, la cual es la organización de comisión para establecer a la Iglesia Bautista de Fe y Amor en Las Vegas por el plantador de iglesias Andrés Coté. Eso soy yo. Según la guía de la Biblia, dice: el 22 de abril del 2012, la Iglesia Bautista de Fe y Amor fue organizada y establecida en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en 522 East St. Louis Avenue. Y luego dice: la Iglesia Bautista de Fe y Amor funciona según y bajo de la autoridad de la inspirada palabra de Dios dado a su Iglesia para perpetuamente y indefinitivamente guiarla en todas las temas de la fe, teología, doctrina y práctica hacia y hasta la venida de Cristo. Ok, en corto lo que dice es que estas fueron las circunstancias, lo cual trajo a cabo la nueva iglesia que viene siendo la Iglesia Bautista de Fe y Amor. Dice, se habla de la Iglesia Bautista Neotestamentaria, o en inglés New Testament Baptist Church.
esa iglesia comisionó a Fe y Amor hacia la existencia, porque la creencia nuestra es que las iglesias no simplemente se aparecen de nada, ¿ok? Siempre y otra vez, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Que es lo que leímos, decentemente y en orden, ¿ok? Entonces, siempre, y esto es porque se refiere de las iglesias como a veces madre iglesia, hija iglesia. La idea es que una iglesia existe en esta generación a causa de otras iglesias que han existido en otras generaciones. Porque qué ser humano aparezca de nada y ya vive en el mundo. ¿De dónde eres? ¿Quién es tu padre? No tengo. ¿Ok? ¿Quién es tu madre? Ah, ni madre. ¿Ok? Ya para eliminar de las bromas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, de los chistes en contra. Pero la idea es que para que haya un orden y para que cuando se inicia una nueva iglesia que sea hecho decentemente en orden, así seguimos un formato hasta que se notó en el Nuevo Testamento, que se puede leer en el libro de Hechos, de la manera que enviaron otros representantes para que ellos iniciaron otras iglesias en otras partes, pero siempre lo hicieron a través de una iglesia ya existente. Y dice en dónde lo hicimos y la fecha y todo. Esto es el preámbulo de la iglesia. Luego yo los voy a leer lo que es la constitución de la iglesia, que es una sola página, ¿ok? Así que no es algo, como dije, muy complicado. Tiene 4 diferentes artículos. Vamos a comenzar con el artículo número 1, que es el propósito. Dice, con la petición del favor de Dios, el propósito de la Iglesia Bautista de Fe y Amor es para engrandecer el reino del Señor Cristo Jesús dentro y más allá del Valle de Las Vegas, por impresionar a los individuos que son abiertos al Evangelio bíblico y las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles a través de cualquier método disponible. Queremos influir a nuestra ciudad y más allá de nuestra ciudad, como Dios nos da permiso, ¿verdad? Queremos impresionar o influir a la gente con el Evangelio de Cristo y con las enseñanzas de Cristo Jesús. Artículo número 2. Miembros. Miembros de la Iglesia Bautista de Fe y Amor serán solamente los salvos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, quienes han sido bautizados de forma bíblica por la inmersión hacia el cuerpo de Cristo. Aquel bautismo siendo ejercitado bíblicamente por un oficial de la Iglesia Bautista de Fe y Amor, o aquel bautismo siendo bíblicamente ejercitado por una iglesia de la misma fe y práctica, con su membresía siendo después transferido a la Iglesia Bautista de Fe y Amor. Miembros tienen que estar de acuerdo con las creencias contenidas en los artículos de la fe de la Iglesia Bautista de Fe y Amor. Así que la Constitución se refiere a los artículos de la fe, que son 8 artículos, que son 3 páginas más de información. Se declara la creencia nuestra acerca de varios diferentes temas de la fe. Y así que luego al rato también vamos a leer aquellos. Pero uno de los requisitos en nuestra Constitución es que nuestros miembros que estén de acuerdo con lo que nosotros creemos aquí, ¿verdad? Y por esa misma razón nosotros pedimos que todos los que quieran ser miembros aquí, que ellos lean esos artículos de la fe para que nada los agarra de sorpresa, ya que se hacen miembros. Y yo no sabía que creíamos esto, ¿verdad? Queremos que todo sea abierto y que los que van a ser miembros que comprendan más o menos cuáles son las creencias de la iglesia nuestra, ¿ok? Luego dice, miembros son obligados a participar en asistir a los servicios, orar por su pastor, ejercitar el amor fraternal, apoyar a la iglesia y caminar de acuerdo con las creencias de la Iglesia Bautista de Fe y Amor. Miembros quienes tienen por lo menos 18 años de edad
tendrán el privilegio de votar en los asuntos iniciados por el pastor si están presentes en la reunión de votación. ¿Ok? Luego dice que todos los que somos miembros podemos votar acerca de los asuntos de votación de la iglesia, pero tenemos que ser personas más que 18 años de edad. Y así esto es principio bíblico, ¿verdad? Regla, gobernación que se aplica a la iglesia. No toda iglesia es igual, ¿verdad? Así que otras iglesias pueden tener diferente reglamento o diferente gobernación y hasta puede ser que siguen siendo iglesias que siguen la palabra de Dios. Pero estamos aplicando principio bíblico a la iglesia para que se gobierna de la manera que nosotros creemos que sería mejor. ¿Okay? Ustedes están agarrando la onda. Dice, la membresía de un individuo será terminada automáticamente si el miembro falla de asistir a algún servicio regular de la iglesia por un total de 6 meses, excepto si el pastor hace acepción por cualquier razón que él piensa necesaria. Así que alguien que es miembro que luego no viene, ya va a perder su membresía, menos que si es por alguna enfermedad o sea lo que sea, y ya el liderazgo de la iglesia ya entiende que el hermano no puede por causa de esto, pero todavía quiere ser miembro y no está en pecado, nada de eso. Entonces hagamos acepción si es que el liderazgo lo vea bien, ¿verdad? Pero no es decir que cortados al instante, a los 6 meses, vamos a tomar en cuenta la circunstancia del individuo y todo eso. Pero la mayoría de nuestros miembros sí llegan una vez al medio año, ¿verdad? Ok, y luego dice, igualmente se terminará la membresía de un individuo si se junta con otra iglesia, junta no solamente asistir, pero si es que se hace miembro con otra iglesia, ¿verdad? Resigna su membresía. Si el hermano Marvin dice que no me gusta esta iglesia, el pastor es más alto que yo, así que estoy enojado, yo voy a salir de esta iglesia, yo resigno mi membresía. Ok, esto lo aceptamos, ¿verdad? No vamos a forzar a una persona que sea miembro aquí si no quiere voluntariamente ser miembro. Ok, esta es la idea. Cualquier persona puede dar una resignación de membresía. Transfiera su membresía a otra iglesia de la misma fe y práctica, que quiere decir que nosotros en esta ciudad hasta tenemos otras iglesias hermanas, cooperamos con aquellas iglesias, ellas con nosotros, y no tenemos mucha diferencia, al menos de las doctrinas básicas y correctas, no hay diferencia allí. De práctica sí puede haber diferencia de práctica poquito, y hay espacio para esto en la idea de lo que es la iglesia y está bien, no hay ningún problema con esto, pero diga que se siente uno mejor, más cómodo en otra iglesia, está bien, nosotros no vamos a forzar a una persona a que esté aquí si apenas se mudó para el otro lado de la ciudad y más le conviene asistir a una iglesia de Henderson, por ejemplo. No hay ningún problema allí, puede pedir transferencia de membresía y todo eso se va bien. Luego, si está puesta bajo disciplina de la iglesia, esto es que si un hermano está viviendo abiertamente en un pecado, que la Biblia lo llama pecado, un estilo de vida que es pecado, no que pecó, pero está viviendo abiertamente en un estilo de vida que es pecado y no está dispuesto a arrepentir del pecado y cambiar su estilo de vida. Ya esto puede ser bajo un orden que se tiene en la palabra de Dios, que no voy a entrar en todo esto, pero en 3 pasos de orden sí puede una iglesia sacar a alguien de la membresía de la iglesia por causa del pecado, porque si yo tengo una infección en mi brazo y si no lo busco curar, puede infectar a todo mi cuerpo. Esta es la idea de la iglesia local, es el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia misma como un cuerpo tiene la obligación
de tratar con uno de sus miembros que está, como ya mencioné, no que pecó, pero que está viviendo enseguido y abiertamente en un pecado, en un estilo de vida que la Biblia lo llama pecado, y no está dispuesto a arrepentir y cambiar. Si se queda así, la iglesia puede sacar ese miembro ya que no sea miembro, pero siempre con la intención de que sí puede regresar bajo la, ¿cómo se dice?, la condición de que cambie su estilo de vida. Si arrepiente y cambie, ya puede regresar como miembro. No es para sacarle y jamás verle otra vez o expulsarle, ¿verdad? Para que nunca pueda regresar. Siempre la idea es que sí puede, si es que cambie su estilo de vida. ¿Ok? Y luego dice, o en el caso de muerte. Si un miembro muere, ya no es parte de la iglesia, es parte del cielo, ¿verdad? Y así que no vamos a mantener un muerto en la membresía de la iglesia, ya se gradúa hacia diferente nivel, ¿verdad? Pero esto es lo que se explica acerca de los miembros, ¿ok? Luego, artículo número 3, oficiales. Otra vez, una implicación de una constitución es para que se pueda gobernar esa organización. Y tenemos oficiales, gobernantes aún dentro de la iglesia, tal como un gobierno tendría oficiales. Así es con la iglesia también. Las posiciones oficiales tocante la iglesia bautista de fe y amor son 1, el pastor, y 2, el diácono. Estas posiciones solamente pueden pertenecer a hombres quienes nunca han sido divorciados de una esposa, a quienes han hecho un compromiso matrimonial y quienes están de acuerdo con los artículos de la fe de la Iglesia Bautista de Fe y Amor. ¿Qué nos conviene tener un pastor asistente que no crea que Jesucristo es Dios, por ejemplo? ¿Verdad? Tiene que estar de acuerdo con toda la fe de nuestra iglesia. Y luego dice, no hay límite al número de cualquier posición como sea necesario para la iglesia. Si fuera necesario tener 10 pastores en esta iglesia para poder adecuadamente ministrar hacia la membresía, así se puede, ¿verdad? No es que no se puede añadir otro pastor como si fuera asistente. No tenemos presentemente diáconos en esta iglesia, pero puede ser que algún día hagamos o que, como se dice, que comisionamos algún diácono o diaconado de la iglesia, de los hombres que califican según la palabra de Dios. Pero a mí me gustaría tener diáconos o un diácono al menos, pero ya cuando Dios nos dice, ¿verdad? Cuando ya será el tiempo, pero no puede haber no puede haber, por ejemplo, un sacerdote. Esta posición no pertenece a nuestra iglesia, ¿verdad? En esta iglesia no tenemos ni una papa, ¿verdad? Ni un papa. Así que estamos ya declarando por la Constitución, aquí no hay profeta, no hay apóstol, ¿verdad? Que nomás son estos 2 oficiales de la iglesia o posiciones que un hombre puede tener dentro de la iglesia. Y luego artículo número 4, enmiendas. Dice, esta constitución puede ser enmendada según como el pastor y el liderazgo vea como necesario, con una vota de mayoría de 2/3 de la membresía de la iglesia. Entonces, si somos 30 miembros y queremos enmendar la constitución, ¿cuántos tienen que votar a favor de enmendar la constitución? Si son 30. Una mayoría de 2/3. Así que si somos 30, ¿cuántos tienen que, y si todos los 30 votan, ¿cuántos tienen que votar a favor para que sea enmendada la Constitución? 20, ¿verdad? Cada 2 de 3 de los miembros tienen que estar de acuerdo para que pase algún cambio a la Constitución. Así es como lo hicimos cuando formamos la Constitución. Ok, entonces ya vamos a leer también estos artículos de la fe de la Iglesia Bautista de Fe y Amor. También los digo que si alguien quiere una copia de nuestra Constitución,
yo puedo hacerle disponible copias de la Constitución. A la mayoría de ustedes que son miembros lo han leído y ya lo han comprendido más o menos, pero yo voy a leer los artículos de nuestra iglesia porque vamos a añadir otro artículo si es que pasa la enmienda propuesta. ¿Bien dicho? ¿Propuesta? Propuesta, ok. Artículo número 1, la Biblia. Esto es lo que nosotros creemos acerca de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios eternamente perfecta y preservada, autorizada e inspirada por el Espíritu Santo de Dios y dada hacia hombres santos para ser escritos, para que los hombres de la tierra podrán conocer y entender la mente y la voluntad de Dios a través de la revelación completa de su palabra. No es cambiante, es todopoderosa y la autoridad final para todos los asuntos de fe y práctica. Y nosotros no tenemos el tiempo de leer los versículos que acompañan estos artículos, pero por ejemplo, por el artículo número 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diferentes versículos que apoyan al párrafo que acabamos de leer, para que la gente entienda que no estamos fabricando cosas, ¿verdad? Estamos declarando lo que creemos, pero basado en la palabra de Dios. Artículo número 2, Dios. Dios es el Todopoderoso, creador de nuestro universo y el sostenedor de la humanidad. Dios es perfecto, Dios es perfectamente justo, santo y virtuoso. Dios es infinito y no tiene ni principio ni fin. Dios es omnisciente y sabe todas cosas. Dios es un solo Dios, pero Él existe en 3 personas, incluyendo Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Dios se agrada en las acciones justas de los hombres y no se agrada con la iniquidad de los hombres. Dios es amor y Dios mostró su amor para la humanidad por permitir morir por los pecados del mundo a su unigénito Hijo, Jesús, proveyendo un camino para que el hombre sea salvo. Dios es digno de todo honor, gloria y adoración. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diferentes versículos que apoyan el párrafo que yo acabo de leer, el artículo número 2. Luego brincamos al artículo número 3, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, también teniendo parte en la creación del mundo y es eternal en ser. Espiritual en todas las cosas, Él espiritualmente convence a todos los hombres de pecado, justicia y juicio. Él es el maestro último de todas las cosas espiritualmente de Dios y Él es el guía y consolador de los santos de Dios en la tierra. Él es el sello de la salvación del hombre una vez recibida como quien mora dentro de los santos de Dios en la tierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos que apoyan al artículo número 3. Luego brincamos al 4. El hombre. ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca de la humanidad? El hombre. El hombre es la creación de Dios, hecho en la semejanza de Dios para conocer a Dios y para ser conocido por Dios. El hombre fue creado en un estado de perfección, pero cayó como resultado de escoger a desobedecer el único mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Después de la caída del hombre, todos los hombres son pecadores y intrínsecamente impíos, formados en iniquidad y completamente contrarios a la voluntad de Dios y sus mandamientos. En corto, el hombre no es nada bueno. Hay que creer que en el hombre, adentro del hombre, no existe ninguna gota de la bondad. Y eso es lo que nosotros declaramos.
La única esperanza para la salvación del hombre es Jesucristo, el único sacrificio perfecto que puede redimir a todas las almas de los hombres quienes están atraídos por Dios el Padre a Dios el Hijo y quienes reciben a Cristo en arrepentimiento y por fe, así hechos libres de la penalidad y del poder del pecado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos. Y artículo número 5, el pecado. El pecado es la desobediencia de los mandamientos del Dios único y santo e iniquidad en contra de su voluntad. El pecado originó con la decisión de Satanás de su propia voluntad de rebelar en contra de Dios, lo cual trajo a cabo su caída y la caída de esos ángeles priores, ya demonios, quienes escogieron a seguirle. Aunque el hombre fue creado en la imagen de Dios, el pecado fue encontrado en el hombre cuando escogió a desobedecer al mandamiento de Dios en el huerto de Edén, y es pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El castigo del pecado es la destrucción eterna y maldición del infierno, un lugar preparado por Dios para Satanás y sus demonios. Dios preparó el infierno no para ustedes, pero para Satanás y sus ángeles caídos. Pero el hombre tiene que pasar al infierno si no pasa al cielo. Si no es salvo por Cristo, la única otra opción es pasar al infierno. Pero no es como que Dios creó al infierno con tú en la mente, ¿verdad? O conmigo en mente, que nos quiso mandar hacia allá. Él nos quiso salvar. El artículo número 6 es Cristo. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. Él es la segunda persona de la Trinidad y por eso es deidad. Por Cristo fue creado el universo en el principio. Él fue nacido de una virgen como deidad encarnado y fue a la vez 100% hombre y 100% Dios. Él es el Cordero de Dios y el sacrificio hecho por los pecados de los hombres. Cristo es el único camino al Padre. Y sin Él no hay salvación. Todos quienes crean el Evangelio, lo cual incluye a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo de entre los muertos y invocan a su nombre por la fe, serán eternamente salvos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos que acompañan ese artículo. Y artículo número 7, la salvación. La salvación es el regalo de vida eterna y celestial que está ofrecida gratuitamente por Dios el Padre a través de Jesucristo su Hijo a todas las personas del mundo para pagar el precio de los pecados del mundo. Sin la salvación, el hombre tiene que pagar el precio de sus propios pecados por irse al infierno por toda la eternidad. Después de que uno, no importa qué tan grande o chiquito que sea, ha arrepentido de su pecado y desobediencia en contra de Dios, recibe la salvación a través de una decisión de una vez por gracia por medio de la fe solamente en Cristo Jesús, sin alguna mixtura de obras. La salvación se hace posible por la expiación del pecado, lo cual fue pagado por el sacrificio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y la resurrección de entre los muertos para la justificación de todos los quienes crean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos. Y por último, artículo número 8, la iglesia. Otra vez estamos poniendo en orden la iglesia. Todo lo estamos buscando hacer decentemente y en orden, ¿verdad? La iglesia es cualquier asamblea de creyentes bautizados y amados por Dios, de quienes prácticas adhieran a la doctrina de los apóstoles. La iglesia es
local en su naturaleza. La iglesia es la casa de Dios y la única institución en la tierra de nuestra edad ordenada por Dios para alcanzar a los perdidos con el evangelio de Cristo y para equipar a los santos para la obra seguida del ministerio de Dios. La iglesia fue comenzada por el ministerio terrenal de Cristo como el pilar y columna de la verdad y fue empoderada por el Espíritu Santo de Dios en Pentecostés con el propósito de irse hacia todo el mundo y proclamar las verdades de la salvación y de los mandamientos de Cristo. La iglesia es dirigida por pastores ordenados por Dios, quienes guían a la iglesia y administran a las ordenanzas de la Cena del Señor y el bautismo autónomamente y sin la interferencia de las organizaciones demás. Que dice que una iglesia tiene su origen en la persona de Cristo y luego que no tiene nada que ver con otras iglesias o otras organizaciones afuera de ella. Es capaz de tomar sus propias decisiones y dirigir su propia cuerpo, su propia organización, por el liderazgo y todo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de la Constitución, acerca de esos artículos de la fe? Lo que voy a hacer ahora es leer la propuesta enmienda a lo que yo acabo de leer. ¿Dónde está? Y el día de hoy vamos a votar a favor o en contra de añadir estas partes a la Constitución tal como yo lo leí, pero sería ya en el futuro con esto añadido. Y algunos de ustedes lo han llevado. Si alguien quiere, hay unas cuantas copias de más aquí, si quieren leerlo conmigo. Nuestra cultura, hermanos, se ha perdido en el sentido de que ya no tiene nada de base la cultura nuestra. Y antes que nosotros atacamos a los Estados Unidos, ¿cuántos otros países de más lo hicieron antes que este país, verdad? Pero la cultura en que estamos viviendo, el mundo en que estamos viviendo, ¿verdad? Ya se ha perdido compás, ya no tiene base, no tiene fundamento, no tiene principio. Y hace menos que 2 años, la Corte Suprema decidió a favor del llamado matrimonio homosexual. Entonces, hasta el gobierno que tiene autoridad sobre de nosotros está declarando o haciendo permisible el que 2 hombres se casan, 2 mujeres se casan, esta idea. Y entonces nosotros, en la luz de la cultura nuestra, queremos aprovechar del hecho de que tenemos una constitución, ¿verdad? Y que se puede enmendarla. Específicamente por esta razón hicimos el artículo número 4 en la Constitución. Lo hicimos posible para poder enmendar la Constitución como sea necesario. Y vamos a aprovechar primeramente Dios de este asunto ya muy real en nuestra cultura, muy eminente, muy fresco en la mente de la cultura nuestra. Vamos a aprovechar de este momento de poder como una iglesia, como una institución diferente de otras instituciones, ¿verdad? Vamos a declarar nuestra creencia acerca del matrimonio y poner un principio y un reglamento para con el matrimonio aquí en esta congregación. Dice, y esto es la propuesta enmienda a la Constitución. Enmienda número 1, matrimonios. Todos los matrimonios pertenecientes a los miembros y oficiales de la Iglesia Bautista de Fe y Amor tienen que ser matrimonios monógamos entre de un hombre y una mujer sin excepciones. Cualquier y todos los candidatos para matrimonios realizados o oficiados por los oficiales de la Iglesia Bautista de Fe y Amor
o para matrimonios sucediendo en el local de la Iglesia Bautista de Fe y Amor, tienen que cumplir con los requisitos ya mencionados y tienen que estar de acuerdo con el artículo de matrimonio de los artículos de la fe de la Iglesia Bautista de Fe y Amor. Y esto es porque también esperamos añadir otro artículo a los artículos de la fe de nuestra iglesia también, que lo voy a leer al rato. Dice, el volver a casar será permitido a través de la Iglesia Bautista de Fe y Amor tan largo que los candidatos hayan sido legalmente divorciados, arrepentidos del pecado que ayudó a causar la disolución del matrimonio prior y están cometidos a una unión bíblica de por vida con su nuevo esposo o esposa. ¿Ok? Y luego dice que todos los que se van a casar en esta iglesia, en la propiedad de la iglesia, por algún oficial de la iglesia en otra propiedad, todo eso va a ser bajo este entendimiento de que tienen que estar de acuerdo con el artículo del matrimonio de la iglesia y tiene que ser un hombre y una mujer con la intención de estar casados por vida. Luego los voy a leer el artículo número 9, estamos proponiendo el añadir este artículo a la iglesia o a los artículos de la fe de la iglesia nuestra. Dice, el matrimonio ha sido ordenado, y esto sería el artículo 9, el matrimonio ha sido ordenado por Dios para ser la institución terrenal por la cual los hombres y mujeres se proponen según la voluntad de Dios. No hay matrimonio en el cielo. El matrimonio es entre de un hombre y una mujer por tan largo que los dos vivirán. Cualquier desviación de este plan está en contra del deseo de Dios para el matrimonio. O sea que Dios no creó al matrimonio para que los hombres y mujeres se divorcien. Esto sí puede pasar, pero no es la intención porque lo creyó. Dios favorece y bendice el matrimonio correcto y lo llama bueno. Cristianos son mandados únicamente a casar con otros creyentes. Hay que entender que bíblicamente por la palabra de Dios no debemos de casarnos si nosotros somos creyentes en Cristo, salvos por fe. No debo yo de casarme con uno que no es también creyente en Cristo, salvo por fe en Cristo. Cualquier relación homosexual, polígamo o bestial es fornicación y no puede ser bíblicamente considerado el matrimonio. Ambos, el hombre y la mujer, tomen en sí responsabilidades en el matrimonio, las cuales, fallando de cumplirlas, causarán que el matrimonio falla. Dos personas que se casan tienen que comprender que tienen una responsabilidad. Si ellos faltan de cumplir, más probablemente que nada el matrimonio se va a acabar. Seguimos, ambos, ya lo leí, Dios permite el divorcio de un matrimonio si un compañero, en contradicción de la voluntad de Dios, se ha voluntariamente separado de su compañero matrimonial por cometer el adulterio o por dejar de desear vivir junto con su compañero matrimonial. El divorcio no es parte del perfecto plan de Dios. Dios no quiere que lo que Él ha juntado sea separado por algún hombre. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versículos bíblicos que apoyan ese párrafo. Entonces estamos declarando, si es que se pasa la votación y ya sea parte de la Constitución y de los artículos de la fe, estamos declarando nuestra posición acerca del matrimonio y también del divorcio y el casar de nuevo y todo eso, pero estamos proclamando la creencia de esta iglesia. ¿Por qué es esto importante? Ya en la luz de la cultura nuestra, ellos, hermanos, han cerrado negocios porque no quisieron hacer un pastel felicitando a un par de homosexuales. Hay que entender que
los que son homosexuales, que no para allí, ¿verdad? Porque se puede pasar a ser todavía peor que no más homosexual, casándose con un caballo, imagínate todo. Pero esto ya viene, ya que han pasado la de 2 hombres, ya van a pasar la de un hombre con 2 mujeres, la de un hombre con 3 otros hombres, ya viene todo, ya viene toda la bola de confusión. Pero estos que son homosexuales, ellos tienen una agenda y ellos quieren no solamente que todo el mundo demás los aceptan en su diferencia de opinión, si lo quiere decir, pero ellos también quieren que todo el mundo demás lo celebra con ellos lo que están haciendo. Pero por causa de esta agenda, la idea es que nosotros queremos proteger nuestra iglesia de algún ataque potencial de esto, ¿verdad? Si llega un par de hombres y ellos preguntan si yo no los puedo casar, yo voy a tener que tratar con ellos como todos los demás, o que si quieren casar en esta iglesia, nosotros pedimos que los que sí se casen, que estén de acuerdo con el artículo 9 de los artículos de fe de esta iglesia, y la Constitución dice cómo es que se va a llevar a cabo un matrimonio. Así que a lo mejor causa que alguien vea su error y ya cambie su estilo de vida, ¿verdad? Pero aún así, si alguien quiere atacar a esta iglesia o algo así, estamos en manos de posiblemente un juez, que puede ser buen juez o mal juez. Pero nosotros estamos intentando hacer lo más como nosotros podemos de proteger nuestra iglesia de estas perversiones y de estos problemas que pueden pasar. A mí me gusta mucho el hacer esto y enfrente de nuestros hijos, porque ellos van a ver que mi iglesia, la iglesia de mis padres, por ejemplo, ellos están buscando proteger lo que es la Biblia, lo que es la pureza, lo que es todo lo bueno que existe en el mundo, ¿verdad? Pero estamos no solamente declarando lo bueno delante de nosotros mismos y todos los que vendrán y que querían ser parte de esta iglesia, pero hasta a nuestros hijos estamos comunicando que creemos algo basado en la palabra de Dios y que tenemos convicción en esa área. Mientras todo el mundo demás sigue ese rumbo, hay denominaciones de llamadas iglesias, digo yo, que ya están permitiendo que sean pastores los homosexuales o mujeres homosexuales. Ya hasta las iglesias en muchas denominaciones están siguiendo ese error, y nosotros tenemos que buscar ser diferente.